Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 2 justamente, en que queremos mirar el llamado al cesar el fuego. Llamado a cesar. Aquí hay como otra narración, ¿verdad? Que va desde el 24 hasta el 28. Hay un llamado y se dice, bueno, vamos a cesar el fuego. Dica tú del año continuo. Pecha, aunque te tengan de ya saben que ya estudiado, ustedes pueden ir también a YouTube y ahí van a encontrar Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, el último pasaje que estuvimos reflexionando desde el versículo 23. Aquí nos contaba o reflexionamos sobre la muerte de Asael. Y en esta muerte de Asael se nos muestra, y decíamos en nuestra reflexión, primero dice, él no quiso apartarse. Hubo toda una intención de parte de Abner de no convertir esto en una guerra fratricida, por lo menos por una parte. El otro le persigue, no se queda. Entonces él le dice, deja de seguirme, no me obligues a derribarte por tierra. Hay una insistencia de parte de Abner, pero se nota que Asael estaba tan obtuso, es decir, estaba muy encerrado en sí mismo, en su idea. Él quería a toda costa aquí pelear por el ejército de David, quería liberar al ejército de David, y se da cuenta de que aquí está el problema. Avena la corrupción. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Abner. Ya hasta la última consecuencia. Y tal cual, podremos decir hasta la última consecuencia, pero la última consecuencia donde él muere. Porque le dice luego, no voy a tener ganas ni de mirar la cara de tu hermano Joab. Pero sin embargo, él no quiso apartarse. Entonces Abner lo hirió en el vientre con el cabo de la lanza. Y aquí te muestra y te describe toda la muerte de Asael. O mano, y te voy. Con la punta. Vean, porque yo la hago, ¡pam! Ya pobre le sorprendió. El otro ya estaba en una manera hasta imprudente, persiguiéndole a toda costa. Ahora yo lo voy a ir por su juventud. Y decían luego, miren, que una de las características, dice luego, estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Asael, aquí te pone la característica de Asael, el que le va a perseguir después a Abner, que corría tan veloz como un ciervo salvaje. Eso también más o menos te describe.
A ver, entonces quiere decir que disparar, que esto, que aquello, y todo lo que vos quieras, pero al mismo tiempo no es prudente, no es prudente. Pero al año de ella es un superactivo. Oye, pues tereína. Mucho trajinar, mucha acción. Y por lo tanto, aquí se descuida también. Él va y piensa que todo va a conseguir así nomás, bareteme, eve. Cierto que descubre, porque tampoco está muy errado al perseguir a Abner. Y antes estaba mañana que está con de Abner, porque este es uno que quería aprovechar también de la situación y aprovechó luego durante un tiempo, 2 años por lo menos, llega a reinar Isboshet, que es el hijo de Saúl. Pero esa era una pantalla ya de Curiña de Aña Mongueta. A ver, Asael, por lo que vemos, juventud, muy idealista, ya no, Shawandi, Gatila, Yerecoco, Ave, ya mejorada la de pueblo, ya pota pe, ya pota moa, con ese bando y coña, con Andy Neña Mongueta, después dígalo. Calma, ¿verdad? Porque aquí nos encontramos con un personaje, Abner, no es un soldado o un general improvisado. Abner incluso ya le conoció a David cuando era un niño, o sea, un adolescente, ¿verdad? Entonces quiere decir que Abner ya está bastante crecido en años. En el capítulo 17, después de la batalla de David con Goliat, es él el que le va a presentar a David, ¿verdad? Le va a presentar. Cuando Saúl vio que Saúl salía para luchar, preguntó a Abner, dice, capítulo 17, versículo 55. Le preguntó a Abner, general del ejército, ¿de quién es hijo este muchacho? Abner le respondió, por tu vida, rey, no lo sé. El rey le dijo, averigua de quién es hijo ese joven. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó, ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió, de tu siervo Jesé, el de Belén. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nace un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar. Allí los pobres encuentran su hogar, en la
que a la espera les quieren mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. Los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos ya en este tercer día del año 2025. Siempre yo les digo feliz año 2025. Ñamoñepu una mojina yaguatana. Añajendu beñan de yarañe y gatos anguense yeyapoa lleva peñandere cobewi. Una vida que tenga objetivos, que tenga después evidentemente con las estrategias que encontramos desde Dios, desde su palabra. Upea la de hoja de ruta y na upea de yagüero guatata beñan de cobe, de acuerdo a los principios del Señor. Estamos escuchando en estos días la primera carta del apóstol San Juan a su comunidad. Hijitos míos, si ustedes saben que Dios es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. El que comete el pecado comete también la iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. Pero ustedes saben que Él se manifestó para quitar los pecados y que Él no tiene pecado. El que permanece en Él no peca y el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos amigos,
Esta es una forma de presentarnos y de decirnos claramente que para vivir como hijos de Dios, vivir en la dignidad de los hijos de Dios, ñande yagua tamande anaya pomande abeñande yara y añande peñande yara o yerure añande. Nuestros principios y nuestros valores tienen que ir conforme a la palabra del Señor. Fíjense cómo termina. El que permanece en Él no peca. El que permanece en Él. Hamba ero parece yo que jala ñande aye bañaínos añajendunos ayajechanos ayajecha ñande peala ñande yaro yerue ñande. Evidentemente que no vamos a pecar. Pero atención, el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Esto quiere decir, queridos amigos, que si nosotros continuamos en el pecado, continuamos robando, continuamos mintiendo, continuamos en las infidelidades, continuamos haciendo cualquier otra cosa que no sea lo que Dios nos pide, dice que jamás hemos visto al Señor, ni lo hemos conocido. Pidamos la gracia de permanecer unidos en el amor y permanecer unidos a la buena nueva que el Señor nos ofrece. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando sobre el segundo capítulo del segundo libro de Samuel. Y aquí tenemos desde los versículos 24 al 28 el llamado a cesar el fuego. Nosotros no podemos seguir peleándonos, hay una cuestión fratricida aquí. Vamos a escuchar de nuevo lo que nos dice desde este versículo, ¿verdad? Joab y Abisai ahora, Joab y Abisai, continuaron persiguiendo a Abner, es decir, que los tres hermanos están aquí, los tres hermanos. Asael, que ya murió, pero continuó a Joab y Abisai. Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está frente a Guía, junto del camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon tras Abner, forjando un pelotón, y se detuvieron en la cima de una colina. Entonces Abner gritó a Joab: ¿la espada va a estar devorando siempre? ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Joab respondió: vive Dios, si no hubieras hablado, mi gente no habría dejado de perseguir a sus hermanos hasta por la mañana. Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron. Dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Bueno, qué interesante estos versículos. Ñande ave ñamañamina, este es el ceso, un llamado a cesar el fuego, un llamado a cesar el fuego. El 24 directamente nos está hablando de Joab y de Abisai. Estos son los hermanos de Asael, que acaba de caer. Estos son los sobrinos de David. Son los hijos de la hermana, ¿verdad? La hermana de David, que nos había ya presentado enseguida, Sarvía, ¿verdad? Sarvía era la hermana de David. Omar, no me tenía el sobrino. Pero ellos le siguen, continuaron persiguiendo a Abner. ¿Verdad? De cierta manera. Pero por otra parte, un ideal. ¿Cuál es el ideal que nosotros tenemos? El ideal, entonces, y aquí tenemos que mirar porque decimos que este es un libro político, para políticos. ¿Cuál es el ideal nuestro?
el ideal nuestro es mirar y trabajar por la comunidad. Para la Biblia siempre me entendé. Este es un libro, queridos amigos, que nos habla y nos propone el bien común, el bien de la comunidad, el bien de todos, ¿verdad? Y entonces, cuando te dice que Joab y Abisai continuaron persiguiendo a Abner, está diciendo que seguimos en esta lucha, en este camino. Nosotros queremos, también somos idealistas, son hermanos. Y seguramente que conocían demasiado bien. Hoy cuando por ahí la se lo llamó. Hoy cuando por ahí la espera hoy, porque fueron a la guerra, se encontraron ahí Abner, jefe del ejército de Saúl, en este caso ya de Isboset, que está al frente, y por otra parte se encuentra con Joab, que es el jefe del ejército de David. Y ahí ellos se ponen de acuerdo. ¿Por qué algunos de nuestros jóvenes hermanos luchan entre sí delante de nosotros? Acuérdate, Toño, no. Y así dice, que así sea, le dice Joab, no hay problema, porque doa leila ñandego y la yecoya yuyucajena ñandego tapisha, ñandego pariente, somos hermanos, somos de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, Joab, consciente, dice que así sea, está muy bien, que vengan estos jóvenes. Entonces avanzaron 12 benjaminitas por Isboset, hijos de Saúl, y 12 de los de Israel, de los de David, o sea, los de Judá. Aunque vaya por en nombre de. Se nota que esta era una costumbre, seguramente, una forma, y claro, para no llegar al exterminio. Recordemos que la cuestión de estas luchas eran terribles, ¿verdad? Porque llegaban incluso hasta el exterminio. Pero para que no suceda eso, hay esta propuesta de Abner a Joab. En el fondo hay una linda propuesta, ¿verdad? Hay una linda propuesta, somos hermanos, se nota que es un tono familiar, se busca evitar la guerra y por eso. Sin embargo, Asael le persiguió a Abner y lastimosamente no entendéis. No entendéis ya de la cureyekutu, no entendéis la cureyekutu. Y por eso justamente, él no entendía la cureyekutu, o yekutu ahí, o yekutu por ahí. Oye, tú bebe, quien sí dice que le atravesó, o sea, antes que hizo así, le atravesó todo el estómago del otro lado, salió por detrás y hoy en la Biblia, salió por detrás. Y entonces, con esto es una gran pérdida. Pero el problema y lo que piensa Abner es qué va a suceder ahora, qué es lo que puede suceder. Si es que estos hermanos se van a querer vengar. David se querrá vengar también de la muerte de Asael. Queridos amigos, volvemos nosotros con más en Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hoy sondeas mi corazón y caigo en cuenta de lo poco que he entregado. He estado distraída y dices lo quiero todo. ¿De qué me vale reservarme entera? Despojo, entrego todo, en ti confío. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río.
la pena soltar la rienda pa' que tú la sostengas. Y si me pierdo, ahí estás tú, todo lo tengo en ti, Jesús. Vale la pena, sí que vale la pena, en tu presencia vivir la vida entera. No he perdido la razón, es que me has dado un nuevo corazón, me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo ni un segundo, no, no, no. Poder sentirme vivo, Valdrá la pena dar la vida, vida, vida entera por ti, amor mío. Solo por ti, amor mío. Un nuevo corazón que a ti te adora, todo para ti yo estoy, todo para ti. Un nuevo corazón que a ti te adora, tú lo eres todo, Señor, todo, todito. Un nuevo corazón que a ti te adora. Aquí yo estoy, Señor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá, Shelinies, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará, lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda
y las lágrimas de tu cara. Él te la quiere secar, quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad, no hay situación tan difícil que él no pueda solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial, eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile a Dios al temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema, yeah. Pues cuando él entra da una felicidad, mira que es eterna. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Y tiene el control. Let's go. revelación. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Nosotros estábamos hablando de el cese del fuego aquí en este momento. Y bueno, justamente este versículo 24 nos dice que Joab y Abisai continuaron persiguiendo a Abner. Joreíbes. Pero aquí sabemos que ahora la causa se pone cada vez peor, ¿verdad? Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está frente de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Pero Joab y Abisai le persiguen, van detrás, quieren a toda costa, van, ¿verdad? Entonces, aquí estamos descubriendo que algo más que la causa de David los está motivando. No es simplemente ahora ya entonces esa causa de David de buscar ese reino unificado, ya esa Israel, etcétera, sino que querían vengar la muerte de su hermano Asael. Entonces, ya vengada hermano, ya vengada a lo yapoa, lleva, tiga tuñan de upecha, y bueno, y vamos a buscar, vamos a pelear y vamos a hacer, ya yujuve, calle yujuana. Y claro, es una situación bastante complicada, ¿verdad? Una situación bastante difícil. Y entonces algo más que la causa de David ahora se está buscando. Es algo que les está motivando de pelear, de ir, y quieren vengar la muerte de su hermano Asael. Quieren vengar a todo. Peñandilla Poana, Peñandilla conseguían, Peñandilla hasta entonces hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos viendo esto, ahora algo más de la causa de David, verá que los motiva, la venganza, pero recordemos que toda esta
partecita que va del 24 al 28, después nos va a llamar al cesar el fuego, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a tener que llegar a eso. Pero recordemos que esto de que la espada le consumirá eternamente, ¿verdad? Al pueblo cuando nosotros queremos vengar, la venganza. La venganza pues lo único que trae es más sangre. Si nosotros queremos mirar dentro de la historia también de la humanidad, pero dentro de la humanidad, pero que tiene mucha influencia sobre la Biblia, porque Israel, al estar en el exilio en Babilonia, ellos aprenden muchísimo de los babilonios. Y ahí teníamos a los primeros reyes mucho más antiguos, ¿verdad? En esa zona de Babilonia. Por ejemplo, la ley del talión. Esta, por ejemplo, es una ley muy interesante que surge, pero ¿cuándo surge? Y surge cuando se dan cuenta de que antes, si yo le mataba a uno de tu familia, entonces teníamos que vengar esa muerte. Pendere yucajagüera lleva. Pensé yo que tenemos que vengar. Pero ¿qué hacían? Y entonces, aquí lo que hacían es que venían toditos, ¿verdad? No interesa ayudar. ¿Y qué hacían? Y hacían prácticamente un genocidio. Un genocidio. Y eso pues es lo peor, queridos amigos, el genocidio. A causa de uno, entonces ya vamos a matar aquí a todo el mundo. Y es lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad también, ¿verdad? Verdaderos genocidios en medio de nuestro pueblo. Verdaderos genocidios todavía hoy todavía en nuestra humanidad. Nosotros que decimos que somos mucho más razonables. Ñandé, por ejemplo, ñande naceja, ya hoja, ña encarcela seña de la villave, o pudo ir a huerevete yaguare, o yucas a huerevete baracaya, o lo que sea. Y gritamos al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque le hemos pateado a un perro, porque le hemos pateado a un gato, o porque no le cuidamos. Evidentemente que tenemos que cuidar toda la creación, ¿verdad? No es que uno está en contra de eso, muy bien. Pero dentro de la prioridad que nosotros decimos esto, imagínense cómo estamos nosotros con respecto al hermano que está sufriendo, al hermano que está llorando, al hermano que está en la injusticia, incluso a estos genocidios que suceden actualmente en muchas regiones del mundo. Ya mañana otra cosa, ya día, ya muy pantalla ya ella, pero nos olvidamos de lo esencial también. Y eso es lo que aquí, la actitud y la forma y la enseñanza que te está queriendo dar a conocer el libro de Samuel es eso. Entonces, atención, aquí Joab y Abisai continúan persiguiendo a Abner. Ellos a toda costa quieren venganza. Entonces Hammurabi, por eso, después hace esa famosa ley del talión, que ya fue un gran adelanto. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, es importante, ¿verdad? Cuando este gran rey Hammurabi, entonces pone esa ley, la ley del talión, todo el mundo. Ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja, nariz por nariz, codo por codo, rodilla por rodilla, pie por pie, pecha o sea, para dar a entender a su pueblo que no se puede hacer un genocidio, menos todavía buscar una venganza genocida. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La espesa polvareda levantada por el febril galope de la temida caballería de Atila
que como una plaga de langostas arrasaba todo a su paso, ya se insinuaba en el horizonte, y por eso los habitantes de la incipiente París, que estaban al tanto de la devastación causada en el centro de Europa por las salvajes hordas del azote de Dios, intentaban salvar lo que podían. Los ricos, sus valiosas pertenencias, y los pobres su vida, que era el único tesoro que poseían, e igualados por el pavor se apretujaban para alcanzar las salidas de la rica villa. Cuando la confusión alcanzó el paroxismo, surgió Santa Genoveva, una mujer menuda de cuerpo, pero gigante de espíritu, llamando a la calma a los aterrorizados pobladores, que en principio no le pararon bolas, mas al insistir en la necesidad de arrepentirse y de implorar la misericordia divina, un crecido número de hombres desesperados dirigió su impotencia contra ella y estuvieron a punto de lincharla. Pero fueron las mujeres cargadas de niños y de pánico quienes la protegieron, formando un escudo de oración a su alrededor, dentro del cual Santa Genoveva afirmaba con plena certeza: no importa que los hombres huyan si no son capaces de luchar. Nosotras las mujeres rogaremos tanto a Dios que Él atenderá nuestras súplicas. Lo repitió con tal vehemencia que quienes intentaron hacerle daño se le unieron, y tras varias horas de fervientes plegarias, el estrépito de los cascos, los relinchos y los intimidantes aullidos de los guerreros mogoles, que durante ese lapso se percibían en la distancia como una amenaza latente, se alejaron rumbo a Orleans, sobre la que descargaron toda su ira. Al sentirse libres de la amenaza de los hunos, los parisinos exultantes de gozo vitoreaban a Santa Genoveva, que sin envanecerse los invitó a llenar los templos de la villa para darle gracias a Dios, el verdadero autor del milagro. Genoveva, nacida en Nanterre, cerca de París, en el año 422, era hija de unos campesinos propietarios de una estancia mediana en la que criaban ovejas, a las que pastoreaba desde muy pequeña, y en la soledad de los apriscos la niña practicaba con fervor las oraciones aprendidas de su piadosa madre y evocaba las épicas historias que ella le contaba noche a noche sobre las vidas de los mártires. Entonces, sin poder contenerse, daba rienda suelta a su devoción, imitando los ayunos y mortificaciones corporales de los santos con tal fervor que los vecinos la citaban como ejemplo de piedad para los demás infantes, y por eso no fue extraño que el obispo San Germán de Auxerre, que en su viaje a Inglaterra como legado del Papa San Celestino debió pernoctar en Nanterre y aprovechó esa coyuntura para celebrar una Eucaristía, él se fijara en la fervorosa niña, que apenas contaba 8 años, y con el permiso de sus progenitores la consagrara a Dios, promesa que Santa Genoveva complementó con el voto de castidad perpetua que, tras la muerte de sus padres, observó con mayor rigurosidad en París, a donde se fue a vivir con su madrina. Ya en Lutecia, así se llamaba París en esa época, combinó su vida austera y de penitencia con una abnegada labor social que incluía a los pobres, enfermos, viudas, ancianos, niños abandonados. Aunque los más desvalidos la percibían como un ángel, algunos poderosos presumían que Santa Genoveva representaba un peligro por sus constantes denuncias contra la opresión y la desigualdad, de las que era objeto del pueblo liso y llano. Otro sector la tildaba de loca, porque Santa Genoveva evangelizaba en las calles y proclamaba el castigo divino de no mediar el arrepentimiento, y por eso fue objeto de burlas, insultos, vejaciones, e inclusive en varias ocasiones la agredieron, pero ella, sin arredrarse, continuaba arengando a la población, como sucedió cuando Atila, en el 451, enfiló sus baterías contra París, pero gracias al liderazgo de Santa Genoveva, que logró unir en oración a todos sus habitantes, los hunos inexplicablemente dejaron en paz la ciudad. Aunque pregonaba que ese milagro era obra de Dios y no suya, los parisinos, que le atribuían todo el mérito, la convirtieron en su protectora. Y hasta las autoridades, antes de promulgar leyes o tomar decisiones, se las consultaban. Eso fue lo que hicieron cuando, al morir el rey Childerico, su hijo Clodoveo sitió a París para reclamar el trono, y dado que el hambre estaba diezmando a la población,
acudieron a Santa Genoveva, quien a pesar de su ancianidad eludió el asedio y en una barca recorrió el curso del Sena y regresó cargada de provisiones. Nunca se supo en dónde las consiguió. Y tan sigilosamente como salió, entró con ellas, y así la población se salvó de la hambruna. Desde ese momento, Santa Genoveva de París se convirtió en el bastión espiritual de la ciudad. Y al morir el 3 de enero del 502, cuando contaba 80 años, el pueblo espontáneamente la proclamó como la santa patrona de París. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Genoveva de París que nos proteja de los enemigos de Dios. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el pontífice pidió 3 cosas concretas. En primer lugar, como lleva repitiendo con insistencia en las últimas semanas, que los países ricos perdonen la deuda a aquellos más pobres. El jubileo sia l'occasione per rimettere i debiti, specialmente quelli che gravano sui paesi più poveri. En segundo lugar, el Papa pidió que se quite un porcentaje fijo de la inversión armamentística y se destine a la creación de un fondo mundial contra el hambre. La vera risposta dunque non sono altre armi, altre sanzioni. Ma io mi sono vergognato quando ho letto che, non so, un gruppo di stati si sono compromessi a spendere il 2%, credo 2 per mille del PIL, la compra di armi, come risposta a questo che sta dentro. Una pazzia, Por último, el Papa ha pedido respeto para la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Como gesto concreto ha pedido la eliminación de la pena de muerte en todos los países. A principios de diciembre se mostró muy afectado por esta cuestión. Oggi mi viene al cuore chiedere a tutti voi di pregare per i detenuti che negli Stati Uniti sono al corridoio della morte. Credo che sono 13 o 15. Precisamente 2 semanas después, Estados Unidos anunció la conmutación de las penas capitales de 37 presos. La iniciativa de que la Iglesia dedicara el primer día del año a la paz surgió durante el pontificado de Pablo VI y la de 2025 es la edición número 58. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas.
amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Turu-tu-tu-tu-ru, turu-tu-tu-tu, turu-tu-tu-tu-ru, turu-tu-tu-tu. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, capítulo 2, siempre el capítulo 2, el versículo 24. Versículo 24 que nosotros tenemos aquí del segundo libro de Samuel. Joab y Abisai, que son los hermanos de Asael, que acaba de morir en el versículo 23, acaba de morir, continuaron persiguiendo a Abner. Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está frente a Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces, ellos están yendo ahí, ellos están buscando todas estas posibilidades, ¿verdad? Y es así cuando llegan hasta este punto, ¿verdad? Al frente de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Pero lo importante es entender que no es en realidad la intención aquí de Abner de matarlo primero, de matarlo. Pero claro, como Asael también lo persigue, hasta podríamos decir que él está actuando como autodefensa, ¿verdad? Él actúa en autodefensa, en defensa propia. Entonces, ya por la gesto, yo callo a través de y entonces le hace atravesar del otro lado. Pero aquí continúa, y eso nos quiere dar a entender. Es una cuestión de venganza ahora. Eso es lo que nos quiere enseñar aquí como actitud del autor sagrado. Diga tú, y entonces la ña continuó, diga tú y la ya poco amba de Coán. Joab y Abisai continuaron persiguiendo a Abner. Cuando el sol se ponía, llegan a la colina de Amá, que está al frente de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Hasta ahí entonces le están persiguiendo. Pero nosotros reflexionábamos y decíamos que dentro de la humanidad siempre oía de a este deseo, ¿verdad? De la venganza. Según la Biblia, ese es el pecado original, ¿verdad? El pecado original. El pecado original es el hecho de nuestra limitación que nosotros queremos enseguida reaccionar y hacer y cambiar el mundo sin hacer pasar, ¿verdad?, por la crin, o sea, por nuestra cabecita. Peñan de cerebro, les llevan ya calcula, y un cuarto de razón, solemos decir, ya vos a mí ya calcula, ya mañana ya guapo, allá calcula. Porque realmente toda violencia genera más violencia. Entonces, por ejemplo, entre los políticos mismos, ¿verdad? Algunos como que le están ahí, me perjudica este político, el otro político, me está sacando mi puchero, o me está sacando cierta intención. Entonces, oye, pues una mala guerra entre ellos mismos, ¿verdad? Entre ellos. No, porque me sacó esto, porque me sacó aquello. Angaray cuata maba, angaro perseguida, angaray cuacata maba, ¿entiendes? Y así nos vamos, ¿verdad? Uno detrás de otro, y vamos diciendo esas cosas. Y estas son las cosas muy peligrosas, queridos amigos, ¿verdad? Porque esa pues es la venganza. Y en lugar
de edificar, lo único que estamos haciendo es destruir más. Y estamos destruyendo mucho más. Y nuestro mundo, tantas guerras, tantas situaciones, que uno se da cuenta que tenemos que seguir trabajando muchísimo. Y había sido tan frágiles, tan débiles. En pocos segundos, en pocos años, podemos destruir naciones. Entre nosotros mismos, naciones prósperas, hermosas, naciones que iban adelante, ¿verdad? Con su estilo de gobierno, con cómo vivía la gente, ¿verdad? De repente viene un grupo que se apodera, que vive de acuerdo a sus criterios, sus valores, enriqueciéndose y empobreciendo al pueblo, empobreciendo, llevando a la ignorancia. Y después de eso, que ya son ignorantes, que ya son dependientes de esa gente y que tienen que estar así con las manos tendidas para poder seguir sobreviviendo. Y entonces tienen que hacer de todo, ¿verdad? Tienen que responder al titiritero, tienen que responder. Y cosas absurdas así que el hombre llega a hacer. Imagínense, el hombre es capaz, ¿verdad?, de hacer cosas tan absurdas. Patea contra su propia olla, vamos a decir. Te está diciendo la Biblia, la palabra de Dios, este libro político, te está enseñando cómo vamos a hacer para construir esa ciudad de Dios, que después en la reflexión de San Agustín también es muy linda, ¿se acuerdan? La ciudad de Dios, hermosísima. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que Joab y Abisai también continuaron persiguiendo. Ojo, ya venga. Ahora esa causa de la unificación que quería David, entonces hasta incluso se está cambiando de objetivo. Como en algunas ocasiones habremos escuchado, esta ya no es tu guerra, David, ¿verdad? De la unificación, de buscar la unión, la hegemonía de las tribus. Ahora también es mi guerra, porque yo quiero vengar y le quiero matar a este hombre que le mató a mi hermano Asael. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir con nuestros cursos bíblicos. La palabra de Dios es esencial y fundamental para que cambiemos también nosotros nuestras actitudes. Pero niña aprender, hay tantas cosas, ¿verdad?, dentro de las actitudes de estos personajes que son las enseñanzas para nosotros, para que hagamos un mundo diferente, una sociedad diversa. Y me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.